Durante décadas, Brigitte Bardot fue sinónimo de belleza, rebelión y elegancia francesa. Musa de los años 60, actriz adorada, ícono de la moda y activista incansable por los derechos de los animales, Bardot vivió una vida marcada por la fama fulgurante y los escándalos públicos. Sin embargo, los últimos años de su vida se desarrollaron lejos de las cámaras, en una mansión aislada en la Costa Azul francesa que, con el paso del tiempo, se convirtió en símbolo silencioso de su ocaso. La Madrague, más que una casa, un santuario personal. La propiedad donde Brigitte Bardot pasó sus últimos días es conocida como La Madrague, situada en Saint-Tropez, una pintoresca localidad costera del sur de Francia. Comprada por Bardot en 1958, cuando su carrera cinematográfica estaba en pleno auge, esta residencia se convirtió en su lugar de retiro espiritual, su refugio frente al mundo del espectáculo que tanto la había consumido. En su época de esplendor, La Madrague era un lugar de celebraciones, visitas de celebridades y encuentros artísticos. Se rumorea que figuras como Alain Delon, Serge Gainsbourg e incluso Pablo Picasso pisaron sus suelos de piedra y disfrutaron del sol mediterráneo en sus jardines. Bardot la decoró con gusto ecléctico, lleno de recuerdos de sus viajes, pinturas de animales, fotografías en blanco y negro y muebles vintage franceses. Pero con el tiempo, la casa fue quedando cada vez más apartada del bullicio. Brigitte, desencantada con el mundo moderno, se fue encerrando entre sus paredes. Los vecinos comentaban que ya no salía, salvo para visitar discretamente a un veterinario cercano o recibir a activistas de su fundación, una casa que se deteriora con su dueña. En los últimos años, imágenes filtradas por la prensa mostraban un panorama desolador: rejas oxidadas, vegetación salvaje apoderándose del jardín, ventanas cubiertas con telas viejas y un tejado que pedía urgentemente reparaciones. La mansión, que alguna vez brilló como símbolo del glamour francés, se convirtió poco a poco en una especie de casa abandonada, donde la nostalgia se mezclaba con el silencio del abandono. Muchos se preguntaban por qué Bardot, poseedora de una considerable fortuna, permitía que su vivienda se deteriorara de esa forma. Pero quienes la conocían bien afirmaban que era una decisión deliberada. Bardot habría dicho en más de una ocasión que quería envejecer con su casa, compartir con ella cada grieta, cada mancha de humedad, cada ventana rota. Para ella, el deterioro físico de la Madrague era el reflejo inevitable del paso del tiempo sobre su propio cuerpo. Incluso se negaba a permitir restauraciones importantes, por temor a alterar la energía del lugar. Las únicas zonas mantenidas en relativo orden eran aquellas donde convivía con sus animales, principalmente perros, gatos y algún burro rescatado. Esta casa no es un museo, es un organismo vivo, habría dicho en una entrevista olvidada de principios de los 2000. El lugar exacto donde exhaló su último aliento. Según fuentes cercanas a su círculo íntimo, Brigitte Bardot falleció en su habitación favorita, situada en el ala oeste de la Madrague. Una estancia sencilla, decorada con cortinas de lino blanco, una cama antigua de hierro forjado, estanterías repletas de libros sobre ecología y filosofía oriental, y fotos enmarcadas de sus padres y de su amado Serge Gainsbourg. El día de su fallecimiento, se dice que Bardot se despertó como de costumbre al amanecer, dio de comer a sus animales, y luego se sentó en su sillón favorito, mirando el jardín salvaje desde la ventana. Allí fue donde su corazón, ya cansado por los años y las enfermedades crónicas que nunca quiso tratar, dejó de latir. Fue encontrada por su cuidadora, una mujer discreta que la había acompañado durante más de una década, en un gesto silencioso de despedida casi poética. Las autoridades confirmaron su fallecimiento por causas naturales. Sin embargo, el lugar fue rápidamente rodeado por periodistas y curiosos, atraídos no solo por la noticia de su muerte, sino por el estado misterioso en el que se encontraba la casa,
Algunos la describieron como una cápsula del tiempo, detenida en los años 70, con muebles antiguos cubiertos de polvo y un silencio casi sagrado impregnando cada habitación. Una mansión convertida en leyenda urbana. Tras su muerte, comenzaron a circular rumores sobre los secretos ocultos de la casa. Algunos decían que contenía manuscritos inéditos. Otros hablaban de obras de arte escondidas. E incluso se mencionaba la existencia de túneles subterráneos que conectaban la Madrague con otras propiedades de celebridades. Aunque gran parte de estas historias son probablemente exageraciones, contribuyen a aumentar el aura de misterio que rodea a esta vivienda ahora vacía. A día de hoy, la Madrague permanece cerrada al público. El testamento de Bardot aún no ha sido divulgado en su totalidad, pero se sabe que dejó instrucciones específicas sobre el futuro de la casa. Quería que nunca fuera transformada en una atracción turística, sino que permaneciera como un símbolo de su intimidad y de su amor por la soledad y los animales. Su fundación, la Fundación Brigitte Bardot, ha anunciado la intención de conservar la propiedad tal como está, convirtiéndola en un lugar de meditación para los defensores del bienestar animal. Sin embargo, esto ha generado polémica, ya que los costos de mantenimiento son elevados y algunos familiares abogan por su venta. Un patrimonio sentimental más que monetario. Aunque el valor de la Madrague ha sido estimado en varios millones de euros, especialmente por su ubicación exclusiva en Saint-Tropez, para Brigitte Bardot, su verdadero valor era emocional. Esta casa me conoce mejor que nadie. Ha escuchado mis lágrimas, mis risas, mis canciones, mis silencios. Es la única que ha estado conmigo en todos los momentos. Habría escrito en una carta privada a uno de sus confidentes. Esta conexión profunda entre la estrella y su morada ha despertado una ola de empatía en sus admiradores. Muchos consideran que la Madrague no debería pertenecer a nadie más, sino mantenerse tal cual, como un santuario de la memoria de una mujer que eligió el silencio a los aplausos, la autenticidad a la vanidad y la soledad a la fama. Cuando Brigitte Bardot falleció en su emblemática casa de la Madrague, el mundo entero no solo lloró la pérdida de un ícono cultural, sino que también comenzó a preguntarse qué pasaría con su considerable fortuna, su legado artístico y, sobre todo, su pasión más profunda, la lucha por los animales. Como era de esperarse de una figura tan compleja y contradictoria, su testamento es tanto un reflejo de sus valores más íntimos como una fuente de tensiones familiares y legales, que aún después de su muerte, siguen generando titulares. Un testamento sellado por el carácter de una mujer indomable, Brigitte Bardot, era conocida por ser una mujer que siempre desafiaba las normas establecidas. Así como rompió moldes en el cine y escandalizó a la burguesía francesa con su vida amorosa sin tapujos, también fue radical en su manera de planear su muerte. Lejos de dejar todo en manos de notarios fríos o familiares ambiciosos, redactó personalmente su testamento, varias veces, para asegurarse de que su legado se administrara exactamente como ella quería. Se sabe que la versión final de su testamento fue sellada en 2023, un año antes de su fallecimiento, y depositada en una notaría de Saint-Tropez. Contiene cláusulas precisas, instrucciones emocionales y, sobre todo, una voluntad firme de proteger a los animales por encima de cualquier interés humano. Los abogados que han trabajado en la sucesión revelan que Bardot exigió expresamente que su fortuna fuera utilizada para perpetuar su lucha animalista, y que ninguna parte fuera usada para fines comerciales, frívolos o destinados a la vanidad personal de terceros. La Fundación Brigitte Bardot. La gran heredera. La gran protagonista del testamento es, sin duda, la Fundación Brigitte Bardot, creada en 1986 tras su retiro del cine. Esta organización sin fines de lucro se ha convertido en una de las más influyentes en Europa en la protección de los derechos de los animales. Desde campañas contra la tauromaquia hasta rescates de especies en peligro de extinción, la fundación refleja fielmente la evolución espiritual de Bardot. De símbolo sexual,
a activista apasionada. Bardot dejó instrucciones detalladas para que el 60% de su patrimonio neto sea transferido directamente a la fundación, incluyendo ingresos por regalías cinematográficas, derechos de imagen, propiedades secundarias y cuentas bancarias. Además, estableció un fondo fiduciario para asegurar que, incluso en el largo plazo, la fundación siga operando bajo sus principios éticos. La fundación, con sede en París y sucursales en varios países, se enfrenta ahora a un nuevo desafío: administrar un caudal de recursos millonarios, sin perder la esencia que su fundadora exigió mantener. ¿Cuánto valía realmente Brigitte Bardot? Estimar el valor exacto del patrimonio de Bardot no es tarea sencilla, ya que a lo largo de su vida rechazó contratos millonarios, evitó apariciones públicas pagadas y vivió de manera relativamente austera en comparación con otras celebridades de su calibre. Sin embargo, diversos informes financieros y análisis de expertos en herencias europeas sitúan su fortuna neta entre 80 y 100 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera. Propiedades: La Madrague, valuada en aproximadamente 6 millones de euros. La Garrigue, otra propiedad en los Alpes Marítimos. Un pequeño apartamento en París. Y terrenos rurales adquiridos en los años 70. Derechos de imagen y regalías. A pesar de haber abandonado el cine en los años 70, Bardot seguía generando ingresos por la reproducción de sus películas, documentales y uso de su imagen en productos licenciados. Estos ingresos anuales podrían rondar los 2 a 3 millones de euros. Arte y objetos personales. Se estima que Bardot poseía una valiosa colección de arte contemporáneo, además de fotografías inéditas, manuscritos, vestuarios de época y objetos de colección. Inversiones y cuentas bancarias. Aunque siempre se presentó como una mujer desinteresada por el lujo, su asesor financiero supo invertir sabiamente en fondos éticos y bienes raíces, garantizando una renta pasiva constante. Cabe destacar que Bardot rehusó en múltiples ocasiones participar en campañas publicitarias, incluso cuando se le ofrecieron cifras astronómicas. En una ocasión, rechazó una propuesta de una marca de perfumes por 10 millones de euros, argumentando que su alma no estaba en venta. Familiares desplazados. Un legado sin herederos directos. Brigitte Bardot tuvo un solo hijo, Nicolas Jacques Charrier, fruto de su relación con el actor Jacques Charrier. Sin embargo, la relación entre madre e hijo fue tensa y conflictiva desde el nacimiento. Bardot llegó a declarar que no estaba hecha para ser madre, y que la maternidad le fue impuesta por las convenciones sociales de la época. Nicolas fue criado principalmente por su padre y abuelos, y durante décadas mantuvo escaso contacto con Bardot. Si bien en los últimos años se acercaron tímidamente, no fue suficiente para restablecer una relación sólida. Por esta razón, según documentos preliminares del testamento, Nicolás solo recibirá una pequeña parte del legado, principalmente en forma de objetos sentimentales y un fondo económico modesto. En sus propias palabras, Bardot explicó: «Le dejo lo suficiente para que viva con dignidad, pero no para que olvide que mi verdadero legado es la defensa de los seres sin voz». Este punto ha generado controversia. Algunos consideran injusto que su hijo biológico haya sido relegado en favor de una fundación. Otros, en cambio, aplauden la coherencia entre las ideas y acciones de Bardot, quien siempre priorizó sus convicciones por encima de los lazos de sangre. El legado artístico. ¿Quién controla su imagen? Uno de los temas más delicados es el uso futuro de la imagen de Brigitte Bardot. ¿Quién podrá autorizar documentales, biopics o exposiciones en su nombre? Según el testamento, los derechos de uso de su imagen pública han sido legados a un comité especial designado por ella misma, compuesto por 3 personas: su abogada personal, el presidente de su fundación y una cineasta feminista de confianza. Este trío tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar cualquier proyecto que quiera usar el nombre o rostro de Bardot.
El objetivo de esta medida es claro: evitar que su figura sea trivializada o comercializada sin escrúpulos. Bardot, que durante su vida fue víctima del voyerismo mediático y del juicio moral, quiso garantizar que su memoria sea preservada con respeto y fidelidad a sus valores. Tras la muerte de Brigitte Bardot, su legendaria residencia conocida como La Madrague se ha convertido en el centro de un debate candente en Francia y más allá. No es solo una propiedad de lujo en la codiciada Costa Azul, sino también un testigo mudo de la historia del cine, del arte y del compromiso ético de una mujer que decidió dar la espalda a la fama para abrazar una causa. Pero ahora que la dueña ya no está, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con La Madrague? ¿Un museo en honor a la diva? La opción más polémica. Para muchos fanáticos y admiradores de Bardot en todo el mundo, la respuesta parece obvia: convertir La Madrague en un museo. Imaginen poder recorrer el jardín salvaje donde paseaban sus animales rescatados, ver su habitación intacta, los vestidos de sus películas más icónicas, las cartas manuscritas que nunca fueron publicadas. El ayuntamiento de Saint-Tropez incluso habría ofrecido ayuda para iniciar un proyecto de museo nacional. La idea sería preservar la casa tal como está, al estilo de la casa Frida Kahlo en México o la casa de Dalí en Cadaqués. Las autoridades culturales argumentan que Bardot es un patrimonio francés que merece un espacio de memoria pública. Pero esta posibilidad choca frontalmente con la voluntad de Bardot, expresada en su testamento. No quiero que mi casa se convierta en un circo. No quiero colas de turistas, ni flashes, ni visitas guiadas. Quiero que mis animales descansen en paz y que mi espíritu permanezca en silencio. Por tanto, aunque sea económicamente viable y culturalmente atractiva, la opción del museo parece éticamente conflictiva y, quizás, inviable legalmente. Un santuario animalista. El deseo póstumo de Bardot. Frente a la propuesta de museo, la Fundación Brigitte Bardot propone una alternativa mucho más alineada con el legado de la actriz: convertir La Madrague en un santuario animalista. Según fuentes internas de la fundación, Bardot dejó instrucciones detalladas para que la casa pudiera ser utilizada como refugio permanente para animales ancianos, enfermos o abandonados. Incluso habría contemplado la posibilidad de incluir un pequeño centro veterinario dentro de la propiedad, financiado con los ingresos por regalías de sus películas. El plan contempla mantener la casa cerrada al público general, transformar el jardín en un espacio seguro para perros y gatos rescatados, utilizar la planta baja como centro de rescate de animales exóticos confiscados, organizar visitas educativas para jóvenes activistas, bajo estricta supervisión. Esta idea ha generado un amplio respaldo entre defensores del bienestar animal, pero también enfrenta obstáculos legales, logísticos y económicos. Algunos miembros del Consejo Municipal alegan que el mantenimiento de una propiedad de ese tamaño para fines no lucrativos sería inviable a largo plazo. Además, existen problemas de seguridad, acceso y preservación del patrimonio arquitectónico, especialmente si se alojan decenas de animales. El riesgo del abandono total. Una ruina en formación. Mientras se debaten estas posibilidades, la realidad avanza, La Madrague se deteriora. Las lluvias invernales han causado filtraciones en los techos, las paredes muestran signos de humedad y las plantas silvestres amenazan con invadir los cimientos. Las autoridades locales advierten que, si no se interviene pronto, la propiedad podría quedar inhabitable en pocos años. Sería una triste ironía que, después de proteger animales durante toda su vida, Bardot no lograra proteger su propia casa del olvido. Algunos vecinos cuentan que ya han visto intrusos intentando acceder a los jardines. La casa, con su leyenda a cuestas, se ha vuelto un objeto de culto para fanáticos, curiosos e incluso youtubers que intentan grabar videos clandestinos de la última morada de la diosa. Esta situación ha encendido alarmas entre los defensores de la privacidad y el respeto post-mortem. Brigitte quería desaparecer en silencio,
Convertir su casa en espectáculo sería traicionar su alma, declaró un portavoz de la fundación. La solución híbrida, entre la intimidad y el homenaje. En medio de estas tensiones, surge una tercera vía, la creación de un memorial privado y digital. Algunos proponen dejar la Madrague cerrada físicamente, como lo pidió Bardot, digitalizar sus objetos más valiosos y crear una experiencia virtual en línea, ofrecer visitas inmersivas a través de realidad aumentada, sin necesidad de perturbar el lugar físico, utilizar los ingresos de estas experiencias para financiar el santuario animalista. Este enfoque ha ganado apoyo en la nueva generación de activistas digitales, quienes ven en la tecnología una manera de reconciliar memoria y respeto. Permitiría preservar la historia de Bardot sin caer en el turismo de consumo y sin dejar que su casa se derrumbe. Además, esta alternativa permite algo muy valioso: inspirar sin invadir, emocionar sin comercializar, recordar sin profanar. Un legado más allá de las paredes. Brigitte Bardot ya no está. Pero su nombre, sus ideales, su belleza indomable y su lucha inquebrantable sobreviven. La Madrague no es solo una casa, es una metáfora viva de su alma libre, de su aislamiento elegido, de su amor por lo esencial. Quizás la mejor manera de honrarla no sea con placas doradas ni entradas numeradas, sino con un silencio respetuoso, con un perro rescatado alimentado gracias a sus fondos, con una flor que crece salvaje en su jardín sin poda. El mundo tiene una deuda con Bardot, no por lo que ofreció a las cámaras, sino por lo que defendió cuando todos dejaron de mirar: la dignidad de los invisibles, el derecho a la ternura, el valor de vivir fiel a uno mismo hasta el último aliento. Brigitte Bardot, una de las últimas diosas del siglo XX, ha dejado un legado difícil de cuantificar en cifras, pero eterno en significado. Su casa, su patrimonio y sus decisiones post-mortem nos invitan a reflexionar sobre la fama, la memoria y el verdadero valor de una vida vivida con coherencia. Que la Madrague no se convierta en una atracción, sino en un símbolo silencioso del alma rebelde de una mujer irrepetible. Si este artículo te conmovió, déjanos un comentario, compártelo con otros amantes del cine y la historia, y suscríbete al canal para recibir más reportajes de este tipo. Gracias por leernos.